siempre a su novia ideal, ¿verdad? Pero no es el hombre de antes. ¿Qué les inspira a ustedes la vejez de Florentino Ariza? Con un capítulo como el que acabo de leer. Primeramente, estas historias de Gabriel García Márquez nos muestra esos ricos matices que tiene, ¿verdad? De estas historias transversales, transversales a la trama principal, ¿verdad? Como en este caso. Claro, porque la novela tiene el 90% de historias transversales. Exactamente, esos son los matices propios de la novela, que con esas historias transversales enriquecen más aún y le da vida, le da matiz, le da colorido a la trama. Y yo creo que es una vejez que lo lleva con mucho, vamos a decir, con mucha pesadez, con mucho sufrimiento. Con mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento por ese amor ese amor, vamos a decir, ese amor que no le corresponde, ¿verdad? No. Y él está como esperando, y esa vejez hace que se sienta más triste, lleva una soledad mucho más melancólica, más sufrida. Sí, ustedes pueden escuchar la melancolía que hay ahí. Siempre con esa esperanza, siempre de volver a reencontrarse con Fermina Daza. Sí. Creo que ahí está la motivación de Florentino Ariza. Esa motivación de esa espera que él, vamos a decir, está esperanzado en que se vuelva a darse, ¿verdad? Que al final sea comprendido, sea aceptado. Mientras tanto, sale una noche con una amiga antigua, ¿no? Sí. Y esa amiga antigua le produce una sensación de hastío. Sí. Verdaderamente. No se siente cómodo, no se siente cómodo. Su pensamiento siempre está en Fermina Daza. Sí. Sí. Él busca llenar, ¿verdad? Ese hueco, esa soledad, esa ausencia que le produce. Así mismo. No estar con Fermina, ¿verdad? Con Fermina Daza. Entonces él busca evadirse con estos amores ocasionales. Exactamente. Estas parejas ocasionales. Él fracasa y le echa la culpa a su vejez ahí. Sí. Pero como yo te había dicho, yo creo que él tiene un hálito todavía de esperanza en poder reencontrarse con Fermina. Sí, eso es lo que le sostiene con vida a él. Eso le sostiene la motivación que tiene él, esa motivación. Sí. Y que de hecho se da, ¿verdad? Al final de la novela, cuando se van en el barco, ese viaje un viaje que no sabe a dónde le lleva, a qué destino les lleva, ¿verdad? Claro, porque es una salida conjunta. Conjunta, sí, ahí termina la novela, un final, diría yo, abierto, un final abierto. Un final abierto es, sí, un libro abierto. Un libro abierto. Esa es mi percepción, ¿verdad? Quiero leer la parte final del libro, el fin realmente, para tomar en cuenta ahora cómo, al terminar, qué parte de la vida de Fermina Ariza va desapareciendo y qué parte va reapareciendo.
Acá está. Fermina Daza y Florentino Ariza lo habían oído todo desde la mesa, pero el capitán no parecía importarle. Siguió comiendo en silencio y el mal humor se le veía hasta en la manera en que violó las leyes de la urbanidad que sustentaban la reputación legendaria de los capitanes del río. Reventó con la punta del cuchillo los 4 huevos fritos y los rebañó en el plato con patacones de plátano verde que se metían enteros en la boca y masticaba con un deleite salvaje. Fermina Daza y Florentino Ariza lo miraban sin hablar, esperando la lectura de las calificaciones finales en un banco de la escuela, como si fueran escolares, ¿verdad? No se habían cruzado una palabra mientras duró el diálogo con la patrulla sanitaria, ni tenían la menor idea de qué iba a ser de sus vidas. Pero ambos sabían que el capitán estaba pensando por ellos. Ya en el latido de las sienes. Mientras él despachaba la ración de huevos, la bandeja de patacones, esa bandeja de patacones son las bananas cortadas así en tiras. Patacones le dicen. Sí, le dicen. La jarra de café con leche. El buque salió de la bahía con las calderas sosegadas. No quiere decir apagadas, sosegadas, con poca marcha. Se abrió paso en los caños a través de las conchas de tarulla, lotos fluviales de flores moradas y grandes hojas en forma de corazón, y volvió a las ciénagas. El agua era tornasolada por el mundo de peces que flotaban de costado, muertos por la dinamita de los pescadores furtivos. Y los pájaros de la tierra y del agua volaban en círculos sobre ellos con chillidos metálicos. El viento del Caribe se metió por las ventanas con la bullaranga de los pájaros, y Fermina Daza sintió en la sangre los latidos desordenados de su libre albedrío. A la derecha, turbio y parsimonioso, el estuario del Río Grande de la Magdalena se explayaba hasta el otro lado del mundo. Cuando ya no quedó nada que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló en una jerga procaz que acabó de una vez con el prestigio del buen decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo: sigamos derecho, 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 otra vez hasta la dorada. Fermina Daza se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo y miró al capitán. Él era el destino,
pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Ariza. ¿Lo dice en serio?, le preguntó. Desde que nací, dijo Florentino Ariza, no he dicho una sola cosa que no sea en serio. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de un parche invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Y ahí termina. ¿Qué les parece el final? Poético. Un final muy poético. Muy poético. Sí. Donde continúan navegando. Según él, toda la vida. Toda la vida. Hay una parte... venir del carajo, dijo el capitán. Ya dejaba de ser un hombre que hablaba con buenos modales, ya hablaba de otra manera, como un marinero bastante soez. Y él dice, toda la vida podemos seguir. Ahora hay una parte donde cuenta que las banderas, ponían unas banderas, empavesaban el barco con unas banderas para que no le dejaran, digamos, en los puertos no atracaran porque por el cólera. Por el cólera. Entonces tenían unas banderas que le dejaba continuar al barco. Sí. Sí, iban empavesadas unas banderas. No recuerdo qué color era. Bueno, era bandera de emergencia. Sí. De peste, es decir, el barco estaba tomando nota de que estaban con peste las poblaciones. Exactamente, sí. El amor en los tiempos del cólera. Tremendo, ¿verdad? Ese final. Sí. Porque no solamente están ya juntos después de 50 años de estar separados, sino que van a seguir juntos toda la vida navegando. Podrían seguir navegando todavía. Y sería una metáfora también ese viaje. Y es una forma de decir, es la nave de la vida. La nave de la vida, por eso. ¿Sí? Claro. De la esperanza de la vida. Exactamente. Del reencuentro también. Bueno, en lo que a mí se refiere, estamos hablando de un gran reencuentro. Después de 50 años, ¿qué te parece, verdad? Un flor de reencuentro. José, ¿qué te parece ese final? Y me parece, como para darle un término, me parece glorioso, ¿verdad? Porque es muy significativo de todo lo que él estaba soñando, ¿verdad? El protagonista ahí, y cómo ese final en realidad parece como que sugiere una suerte de infinito, ¿verdad? De eternidad también, ¿verdad? Cuando el amor de Florentino Ariza, en una parte anterior de la novela, se encuentra con él y se abrazan, ¿recuerdan ustedes? Sí. Y ella se aparta un poco y comienza a llorar. Hay una especie de lloriqueo, no es un llanto, ¿verdad? Pero es una especie de... Con lo cual yo creo que lo que da a entender
García Márquez es que ese era el hombre que ella amó toda su vida. Ese era el muchacho que él amó, el joven que él amó, el hombre mayor que él amó. Y ella terminó casándose con un hombre que no quería. Por decisión del padre. No, fue la imposición de la familia, claro. Sí, claro. Era un matrimonio de lo que se llamaba antes arreglado, ¿verdad? O por conveniencia, no sé. Por conveniencia. Pero no estaban unidos por amor. No había atracción entre ellos. En cambio, la atracción, ella temblaba delante de él de atracción. Ella dice, ese punto sentía que las manos le temblaban y era la presencia de Florentino. Ahora, en cuanto a la narrativa esta que él imprimió en esta novela, es bien tradicionalista. Es una novela muy tradicional. Muy tradicional. Muy tradicional. Creo que muy diferente a 100 años de soledad en cuanto al estilo. Totalmente. En esta novela no hay ningún contacto con la novela llamada de vanguardia, nada por el estilo. Es una novela tradicional. Esta novela ¿En qué consiste una novela tradicional? En contar con alguna cronología, y si no hay cronología, si hay recuerdos, dejando constancia de que se trata de recuerdos, una historia de la que vamos aprendiendo a lo largo de las páginas, que no hay ninguna intención de modificar esa historia en nombre de una nueva literatura. Es una literatura antigua. Ahora, la prosa de este señor no es nueva. Es la prosa de un clásico. Y la prosa de un clásico no es un invento de los críticos que se reúnen para escribir 4 pavadas. Es algo que ellos no entienden. La prosa de un clásico está en cada línea de las 500 páginas. Así también él sigue la retórica clásica. Tiene su exordio, su entrada, tiene su resolución posterior, tiene todos los caminos propios de la retórica, ¿no? Hasta llegar a terminar una parte y comenzar otra parte, y terminar una parte y comenzar otra parte, que no necesariamente son capítulos. Algunos son menos que un capítulo y otros son más que un capítulo, pero nosotros vamos sintiendo en su prosa que él está llegando a culminar una narración y está preparando una transición a otro proceso de la misma novela. O sea, la misma historia tiene diversos procesos, maneras de comenzar, de seguir y de terminar, pequeñas incidencias, accidentes de un largo camino también, porque la verdad es que 50 años de esperar a la pareja no es poca cosa, ¿no? Ahora, cuando nosotros tomamos el tema central de la novela, el tema central de la novela es, ¿qué es? ¿Es el amor o es la espera? Para mí que ambas cosas. No, son ambas cosas, pero ¿dónde cae el acento? ¿En el amor o en la espera? Yo diría que en la espera. Exactamente, dice José, en la espera. ¿Y vos, Alberto? Y también porque es prácticamente el tema central de la obra, la espera, la paciencia. Para mí, el eje de la novela es la espera. Y el amor es una realidad que dura toda la vida. Pero dura toda la espera también. Y bien
Bien, se resume en esta última parte cuando vos mismo leíste. Dice, cuando le pregunta el capitán, ¿y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Le preguntó, y Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hace 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Ahí está resumido. Pero al final está resumido la gran paciencia que tuvo Florentino Ariza, ¿verdad? Esperar 53 años. O sea, que para el tiempo ya no era tiempo, o sea, ya la pareja colmó todas las paciencias. Ahora, ¿qué sucede? El amor, por supuesto, continúa, porque si no, ¿esperar qué? No se espera nada de alguien a quien no se ama, ¿verdad? Espera por amor. Sí. Él espera por amor. Y entonces, el tema central de la novela es la espera. ¿Verdad, Alberto? Alberto, ¿no me escuchás vos a mí ahora? No está escuchando, Alberto. Alberto se quedó clavado. No, se quedó congelada la imagen. Se quedó congelada la imagen y la tuya no sale. Hola, sí, ahora podemos, ahí te vemos. Se me cortó, ¿no? Al internet, ahora ya está de nuevo. Volvió, se cortó ahí un ratito. Así Yo estaba diciendo que si el tema es la espera por amor, la espera a la enamorada con la cual se quiere vivir, porque si no tampoco no tiene mucho sentido esperar por esperar, ¿verdad? Nadie espera por esperar. Es una cosa sumamente cansadora esa, ¿no? Entonces, él le da al amor un lugar que es el motor de la espera. Ese amor hace posible la espera. De lo contrario, no existiría esa espera. Por consiguiente, el tema de la novela es secundario. La espera es secundaria frente al amor, porque sin el amor esa espera no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Como el amor como tal necesita de otros ingredientes. Uno de ellos es que la pareja viva junta, otro de ellos es que la pareja esté separada. Pero amándose, no separada por desinteligencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? La espera de quien espera por amor hace que el amor no muera. Porque si no hubiera esperado, el amor moría, ¿verdad? La paciencia, sí. ¿Es así o no es así? Es así. Sí. Si yo digo, yo te quiero, pero no estoy dispuesto a esperar, bueno, yo te dejo de querer a la larga. Hoy te quiero, pero si voy a tener que esperar 50 años, no te quiero. Ahora, ¿qué ocurre? Acá no hay límite. Y dice en una parte, ya hacia el final de la novela, que la vida, más que la muerte, es la que parece no tener límites. Es decir, me llamó la atención también esa frase, me llamó la atención. Esa frase es fundamental porque nadie espera fuera de la vida. En la muerte no se espera, pues, excepto en la teología, las almas. Pero no hay novela de teólogos, hay novelas de novelistas. Y de lectores de novelas, por supuesto, que para ellos está escrita. Ahora, la vida parece no tener límites, en tanto que él dice que la muerte tiene menos límites que la vida.
es menos limitada. ¿Verdad? Puede ser. Esa es la visión del que espera. Esa espera se hace propia no solo de Florentino Ariza, sino se hace propia del narrador, de quien está contando la historia, y que interviene, como habíamos dicho en la narración, una vez que el relato ya está fijado. La historia está fijada de entrada, el relato está fijado y la narración continúa hasta la última línea de la novela. Y queda como una forma abierta. Se encontraron, siguen juntos los enamorados después de 50 años y le preguntan a él, ¿y cuánto puede durar ese viaje de amor que están haciendo? Toda la vida. Es decir, que la espera se agota en la vida misma, como diciendo aquella famosa frase: mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Yo creo que en alguna medida esa frase refleja esta novela. Sí. Mientras haya vida hay esperanza. Sí. La vida pareciera estar menos limitada que la muerte. Sí. Pero está menos limitada porque tiene esperanza, ¿verdad? La palabra esperanza viene de esperar. ¿Verdad? Así mismo. Sí, viene de esperar. Viene de esperar, pero inclusive en términos espirituales es la certeza ya de que vos ya tenés algo aun cuando lo alcanzaste. No. La esperanza no es certeza. El sentimiento es certidumbre, ¿verdad? Pero la esperanza es precisamente la falta de certeza. Si yo tengo la certeza de encontrarme contigo, yo sé que me encontraré contigo. Si yo tengo la esperanza de encontrarme contigo, yo no sé si vamos a encontrarnos. Sí, pero tengo yo confundí ahí la esperanza con la fe, pero también es un ingrediente. Tampoco. La fe tampoco. La fe te ayuda a seguir en la búsqueda, pero no te entrega la presencia de lo que no está. La fe no inventa nada. La fe es una relación del hombre con Dios. Dios le dice al hombre: tú sigue buscándola a ella y la encontrarás alguna vez. Ten esperanza, ten fe. Pero la fe en sí misma no es el fin de nada. La fe es una virtud teologal, ¿verdad? La caridad es otra virtud teologal y la esperanza es también una virtud de la teología. Teologal, sí, las tres. Las tres son virtudes de la teología y son virtudes que permiten seguir adelante. Ir adelante. Claro, pero certeza no tienen. La fe, por ejemplo, yo tengo fe de que este negocio nuestro va a salir. Yo tengo fe de que esto se va a arreglar. Bueno, es muy parecido a la esperanza, ¿no? Sí, la esperanza. Concatenado va. Va concatenado. Ahora, de ahí a que yo tenga la seguridad de que va a salir, no. Ni la fe ni la esperanza me dan seguridad. Me permiten seguir adelante, pero no me dan seguridad. Ahora está la fe teologal también más profunda. Esa es la fe después de la muerte. O sea, el paso de la vida. Bueno, fe en otra vida mejor. No. Un hombre no puede decir que está hablando con Dios y que Dios le prometió que va a vivir después de su muerte. Eso no es fe, eso es un engaño. Lo que él puede decir es que él cree en Dios
tiene fe en Dios y tiene fe en la palabra de Dios. Pero de que Dios le prometió a él que le va a regalar un traje, no. Un traje de tipo eterno, no. No es fe, no, ni fe católica, ni fe islámica, nada. La fe es una relación entre el hombre y su creador. Así como la religión es una relación entre los creyentes, entre sí. La religión hace relación entre uno que cree y otro que cree. Yo me refiero a esa fe de, vamos a decir, de un destino mejor en el más allá, que de acuerdo a esa actitud que tiene el cristiano, ¿verdad?, en la vida terrenal, esa actitud teologal de entrega al prójimo, de testimonio de vida, porque él tiene fe en que va a tener un destino mucho mejor, ¿verdad? No es cierto eso. Él tiene fe en la palabra de Dios. Por eso. Que ha sido revelada para que él la entienda. Él no puede decir que a él Dios le prometió que va a vivir eternamente. Él dice, yo tengo fe en la eternidad como promesa de la palabra de Dios en su libro. Nada más. No puede decir otra cosa. La misa en la Iglesia Católica, ¿cómo comienza vos que sos tan creyente? ¿Cómo comienzan todas las misas? Las primeras palabras de la misa, ¿cuáles son? Cuando el cura, antes de comenzar a leer el misal, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está? ¿Eh? Y está en la misa, siempre tiene su orden. No, ¿cómo comienzan todas las misas? ¿Cuáles son las palabras que dice el cura para comenzar? ¿Cuántas veces ya te fuiste a misa el año pasado? Ni una. Admito que hace mucho no me voy a la misa. Estoy viendo, mira, las palabras de la misa son siempre las mismas. El cura dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así comienza. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ellos fueron los que recibieron la promesa de Dios para que le pase al resto del mundo lo que después culminó con Cristo, ¿verdad? Así dicen las misas cuando comienzan. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Atender la próxima misa que te vaya. El Padre Nuestro que siempre se reza. No, esa es una oración. Yo te digo lo que dice el cura al comenzar la misa. No comienza con una oración. Comienza con una invocación. Invoca a Dios. ¿Por qué se invoca a Dios de esos tres profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque hay una promesa y esa promesa, el creyente se considera heredero de esa promesa. Exactamente. Esa es la promesa. Primero, obligaciones y promesas. Hay 10 mandamientos que le entregó Dios a Moisés, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Hay un hijo que le salvó de la muerte a Isaac, porque ya lo iba a sacrificar a su hijo. Le salvó de la muerte. Abraham. Hay un hombre como Jacob que ha tenido que hacer 1000 cosas para hacer lo que era. Y siempre apoyado en la confianza que tenía en su padre y abuelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una invocación
al Dios que está presente para cada una de las personas que están en ese momento escuchando la misa. Es así, no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera. Entonces eso es lo que sucede también en cierta medida con las palabras de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Sí, es cierto, son las tres virtudes de la teología. Pero ¿la teología qué hizo? ¿Inventó la fe? No. ¿Inventó la caridad? No. ¿Inventó la esperanza? No. Las recoge como tres virtudes, nada más. De hecho, la teología es ya posterior, un intento de estructurar la experiencia del hombre con Dios. De hecho, primero vino la fe, la esperanza y la caridad, y después la teología. Claro, inclusive la misma presencia de Jesucristo, los evangelios, el libro de Hechos. Ahí vos veías pasión y gente que se jugaba sin teología. O sea, ahí no había Biblia. O sea, estaba escrito el Pentateuco, los 5 primeros libros, pero ellos se guiaban más por la pasión esa de... No es cierto, no es cierto. La religión católica comienza como la misa. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo me refiero... Y el cura que no comienza así, atendeme bien lo que te voy a decir, José. El cura que comienza la misa así, tiene los días contados en la iglesia. Lo van a sacar corriendo. O es un hereje. ¿El que comienza cómo? La invocación que hace el sacerdote en la misa. Levanta las manos y dice: Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Llama a Dios. Pero no dice Dios mío. No dice Dios de ustedes. Ni Dios de nosotros. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así comienzan las misas, desde la primera misa que se hizo hace 2000 años hasta hoy. La fe, la esperanza, la caridad son anteriores a la teología, como decís vos, José. Desde luego que son anteriores. Claro. Claro que son anteriores. Pero lo que no son anteriores, lo que no se puede dejar de entender es que los personajes en todas las novelas, sobre todo en esta, tienen una dimensión de la fe. Este hombre tenía una dimensión de la fe en el amor. Arisa. ¿Verdad? No le importaba un pepino eso de creer en Dios o no, ¿verdad? No aparece en ningún lado eso acá. ¿Ustedes recuerdan algo? No. Es que no es un tipo que, no es un blasfemo, ¿verdad? Pero no es un hombre que sienta ninguna vocación religiosa. Tiene una vocación amorosa con una mujer que tiene que esperar 50 años para irse con ella. En realidad hay un personaje de la Biblia que se llama Job, que tenía una paciencia infinita, ¿verdad? Job de la paciencia. Este es una especie de Job del amor. Esperó 50 años. Se suele decir a las personas que tienen mucha paciencia, tienen una paciencia de Job. Tiene la paciencia de Job. Y este tenía la paciencia de Job para esperar 50 años, ¿verdad? Ahora me pregunto, en esta época habrá así personas como Florentino Ariza que esperan 53 años. Yo creo que nunca fueron muy frecuentes, ¿eh?
Pero habrá, digo yo. Habrá, siempre hay uno o dos en el mundo. Son personajes de novela. No sabemos si García Márquez también se habrá inspirado en algún hecho real. A lo mejor se inspiró en alguien que esperó 15, 20 años, yo conozco muchos. Claro, desde luego. Y le estiró un poco a 50 años. Sí. Para que tenga más páginas para escribir. Sí. Pero yo creo que al escribir esto, García Márquez está ahí, caballero. Está transmitiendo, ¿verdad? Sí, y se está transmitiendo, sí, así mismo. Yo creo que lo que también hace que cuando nosotros leemos esto, nos remueve cosas de nuestra vida misma, ¿verdad? Porque el que más que menos pues, tuvo un amor desventurado o una situación en la que un desencuentro, que uno se pregunta cómo pudo haber sido, en fin, todo ese tipo de cosas. A todos los lectores posibles. Ahí se unió Mario. Mario está. Hola, Mario. Ahí está Mario, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo te voy a dejar de buscarme con ustedes? Estoy en ruta. Estoy manejando, estoy en ruta. Y estoy entre Luque y San Bernardino. Estoy yendo a Samber, ¿verdad? Estoy volviendo a Samber, que vine hoy. ¿Cómo estás ahora? Y está mejor, está dentro de lo previsto por los médicos. Está mejorando. La operación fue muy grande y bueno, y entonces el tiempo de recuperación también es largo. Bueno. 1 mes y medio más o menos. Y bueno, esto, pero está dentro de lo previsto, o sea que es buena la mejores deseos para ella, para vos, para todos. Gracias. Con los 100 años de soledad, y las próximas sesiones nuestras van a comenzar el jueves 21 de enero. Sí. Y vamos a dedicar esas sesiones, sobre eso quería yo hablarles ahora a Alberto, a José, también quiero hablar a Víctor y a Iván y a todos. Vamos a hacer algo de poesía primero. Luego vamos a buscar alguno que otro cuento de autores que no sean como Cortázar, ¿verdad? Después vamos a buscar otro tipo de literatura muy importante como el ensayo, ¿verdad? Y yo pienso que ahí vamos a tener un periodo de estudio muy rico también. Buenísimo. Que va a comenzar el 21 de enero. Jueves 21, sí. Jueves 21. Pero qué linda noticia, Mario, que salió todo muy bien. Terminar el año con esta hermosa noticia, señora. Sí, estamos muy contentos por eso. Bueno, muchas gracias. Yo quiero saludarles a todos y decirles que por ese motivo no tuve la oportunidad de estar en las últimas reuniones de ustedes que, digamos, son reparadoras para uno, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, ¿verdad? Me da una satisfacción enorme estar escuchando lo que dice Jacobo y lo que dicen ustedes, los compañeros, y bueno, charlar sobre temas que son tan cercanos a lo que queremos, ¿verdad? Y bueno, pero ahora estaremos ya, si Dios quiere, más seguido y sin faltar a la escuela, porque Petra me puede estirar la oreja. Yo le quería proponer a ustedes, antes de retirarnos, ¿verdad? Estos días que el lector es un hombre que siempre lee algo, siempre piensa en lo que lee, etc. Yo les propondría que mediten sobre un tema que yo pienso que podemos tocar en nuestras próximas jornadas. Es el siguiente hecho.
Una vez le preguntan a Borges sobre la literatura latinoamericana y él dice, no existe la literatura latinoamericana. Existe una literatura chilena, peruana, venezolana, argentina, dice, pero latinoamericana es una facilidad que se le da al profesor para que ponga todas las literaturas en el mismo canasto, dijo, algo por el estilo, ¿verdad? Una opinión que muchos tienen. Por ejemplo, cuando te dicen literatura europea, que yo escucho a menudo, pero en Europa se hablan por lo menos 8 o 10 idiomas en la parte culta de Europa, porque hay una parte bestial que no conozco. Ahora, 26 idiomas tiene la Unión Europea hoy. ¿Cuánto tiene? 26. Sí, bueno, pero yo digo, lenguas literarias deben tener 8 o 10, más o menos. Lenguas en las que exista una gran literatura. Por ejemplo, el francés, el castellano, el inglés, el portugués, a pesar de que no lo quieran admitir, el italiano, son 5, el alemán, 6, poner 7, 8, las más conocidas, las más habituales. Y después tenemos, por ejemplo, una lengua como el albanés o el búlgaro, etcétera, ¿no? Que son lenguas... El polaco, Jacob. El polaco es una lengua literaria de primera línea. De primera línea. Mis colegas polacos son literatos todos, a pesar de ser diplomáticos, tener profesiones como abogados, etcétera, son unos literatos de primera. Los polacos tienen una gran literatura y los rusos también. Pero así todo, estamos hablando 7, 8, 10 idiomas máximo, ¿verdad? Pero hay muchos idiomas más, ¿verdad? Ahora, se dice literatura europea. No hay una literatura europea, hay una literatura polaca, hay una literatura francesa. Enfrente está Bélgica, que no es la misma cosa, ya hay una literatura belga, una literatura suiza, en lengua suiza, holandés, etcétera, etcétera. Bueno. Sueca, que es una gran literatura también. Ahora, yo pienso que tenía razón Borges cuando decía no existe una literatura latinoamericana como tal. Es decir, es una comunidad que tiene el profesor para juntar todas las literaturas sobre la mesa, ¿verdad? Porque entonces yo te pongo, por ejemplo, a un escritor argentino, un uruguayo, un chileno, un peruano, etcétera, y los pongo a todos, ¿verdad? Si yo quiero ir un poco más, puedo hablar del idioma español y digo, el español de España es también uno que puede estar en la misma mesa. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Un país como el Paraguay, que tiene escritores, sobre todo en la parte que le corresponde al siglo XX y a la segunda mitad del siglo XX, básicamente, donde tiene más escritores. País como el Paraguay, que tiene incluso 1 o 2 o 3 escritores reconocidos fuera del Paraguay, como grandes escritores, el caso de Roa Bastos, sin duda, con los premios informáticos, etc. Ahora, yo quiero decir que hay una literatura paraguaya y quiero defender siempre la idea de una literatura paraguaya, aunque no tenga una historia literaria. Por ejemplo, es verdad que la literatura del Paraguay comienza con un español que fue Barrett, que fue un autor de cuentos y de artículos, ensayos, que yo creo que eran más ensayos que artículos, ¿verdad? A pesar de que él usaba la prensa para expresarse. Bueno, con él comienza una literatura, a comienzos del siglo XX. Sí, estoy de acuerdo. En el siglo XIX no teníamos casi nada, en el siglo XVIII no había luego nada, y en el siglo XVII un español dijo una verdad terrible con respecto al Paraguay. Paraguay es un país que las musas no quieren ver. No quieren ver al país. No tenían...
Un español que vino acá como veedor del rey, una cosa de eso. No quiere, no, él preguntaba, porque él hizo, por ejemplo, una selección de poemas y de prosas en el Río de la Plata, en Argentina hizo. Y quería hacer en el Paraguay la misma cosa. Y no había 2 o 3 canciones y cosas así. No había texto. Y yo no quiero discutir con los que dicen que sí había, pero que se quemó y cosas así. Bueno, se quemó, es lo mismo que no hubiera habido. Ahora, hay una literatura paraguaya muy presente en el siglo XX. Es suficiente. Ahora, yo diría que tendríamos que estudiar un poco la literatura del Paraguay. Hemos estudiado a 2 grandes novelistas como Roa y desde luego Casaxia, que es el padre de la novela. Tendríamos que estudiar para ir viendo lo que se puede considerar como paraguayo en todos ellos y que no sea una palabra en guaraní traducida, porque ahí estamos liquidados, ya eso es un argumento que no tiene mucho sentido, porque yo conozco libros escritos en inglés y en alemán que tienen un montón de palabras en guaraní, y no por eso son paraguayos, y explican la palabra y todo. No, yo digo, dentro de la lengua castellana hay un tono que es paraguayo, tanto en la prosa como en el verso. Y yo pienso que vale la pena que estudiemos un poco eso para poder redefinir esta literatura nuestra, que le hace falta, porque ahora aparecen unos cuantos escritores, sobre todo jóvenes, que está bien, pueden no seguir a los anteriores, nadie le obliga a seguir nada, pero no dejan de ser paraguayos. Son paraguayos ellos igual que cualquiera, aunque no continúen la tradición anterior, ¿verdad? Y en la nueva visión que tienen de la literatura, yo no sé si realmente eso puede perdurar o no. Pero yo voy a someter a la consideración de ustedes. Yo hago después, quiero hacer un paréntesis y un comentario después. Sí, por favor. Anticipándome un poco a lo que seguramente vamos a desarrollar con más detenimiento. Sí. Yo lo que me acuerdo es que cuando vuelve Roa a Paraguay, sí, hubo en ese tiempo una suerte de comentario de Carlos Villagra Marsal. Sí. Yo no sé si en una carta o manifiesto donde él habla de la tradición literaria del Paraguay, y Roa sale en forma muy fuerte a contestarle diciéndole, la literatura paraguaya, no había escritores en el Paraguay, no había. Roa le dice eso a Carlos Villagra, o sea, parece inclusive a Carlos Villagra que con mucho sentido. Porque Carlos Villagra, te voy a contar algo. En la casa una KPT muy fuerte fue. En la casa de Víctor Casaltegui se hizo una reunión para que hagan las paces Carlos Villagra y Roa. Y Carlos Villagra vino a mi casa a hablar conmigo porque quería que yo sea su testigo. Y Roa quería que el Casaltegui sea su testigo. Y entonces se hizo en la casa de Casaltegui una especie de cena, una reunión así, rápida. Y yo salí como testigo, no como participante, porque la cuestión no era conmigo, ¿verdad? A mí me importaba un pepino lo que dijera Roa, ¿verdad? Bueno. Menos mal que no era, una cosa, menos mal que no era un duelo como antes, que salían padrinos. No, como para matizar un poco. Roa Bastos dijo que él no quería ofender a la familia de Villagra, pero ofendió en el escrito, ofendió al padre también. Entonces yo no me metí, yo solamente escuchaba, ¿verdad? Y lo escuché.
Y bueno, dijo lo que quería y dijo, después se hicieron ahí un poquito de tiempo los dos para que, no fue un abrazo real, pero por lo menos un estrechón, una estrechada fuerte de manos, ¿verdad? Hubo. Y después lo fuimos a llevar a Roa en el coche de Carlos a la casa de la hermana de Roa, donde estaba viviendo en ese momento Roa. Yo vi muchas cosas en todo eso, porque, por ejemplo, yo lo conocí bastante bien a Rubén Vareiro. Éramos amigos. Nunca hubiera creído, ni puedo creer hoy, que Rubén Vareiro sea un mentiroso en cosas importantes. Nunca. Él me contó a mí lo siguiente. Eran las 11:30 de la noche cuando él recibe una llamada del ministro de Cultura de España y la recibe en París. Era amigo de él. El ministro se llamaba Semper. Y le dice, Rubén, ya está el pasaje en el mostrador de Iberia en el aeropuerto de París, de Charles de Gaulle. Y nosotros queremos que vengas mañana en ese vuelo, porque mañana comienzan las reuniones del Premio Cervantes y queremos que vos defiendas acá, que tú defiendas a tu compatriota Roa Bastos, porque va a tener acusación de todo el mundo y todo el mundo tiene otro candidato. Todos tenían otro candidato. Entre los candidatos que estaban no había moco de pavo. Un candidato era Bioy Casares. Otro candidato era, no me acuerdo quién, pero un escritor de la misma naturaleza. Bueno, ahora, él se fue a París, al aeropuerto, y del aeropuerto se fue a Madrid, de Madrid habló con él, y el otro le dijo, defendelo como puedas con uñas y dientes porque va a haber un ataque feroz. Yo no creo que él hubiera mentido. Estaba yo, estaba Carlos y estaba otra persona amiga de él, que no me acuerdo quién era. Era en la casa de Rubén. Y ¿sabés lo que dijo Roa Bastos después? Que él tuvo ocasión de ver la lista de firmas del premio y que en esa lista de firmas del premio, que según dicen los jurados nunca existió, se firmaba el acta pero no la lista de premio. Entonces dice él que Roa dice que Rubén Vareiro votó en contra de Roa. Se firma un acta pero no se firma por quién se vota. Eso dijo Rubén, y eso creo. Ahora, porque en todas las actas del mundo se firma el acta, pero se reunieron fulano, luego de discutir le dieron el premio a fulano y firman, ¿verdad? Pero nos dicen que hubo, y cuando hay disidencia dice, hubo un voto en disidencia, pero no dicen de quién fue tampoco. Bueno, y ahí no hubo disidencia, votaron todos por él. Porque él defendió sobre la base de que Roa permitió la entrada del guaraní en su novelística y trató en lo posible de amoldar una lengua que era prehispánica al español más castizo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no creo que él hubiera mentido. Él votó por Roa. Él fue a España a votar por Roa. Lo trajo el ministro. Roa no era candidato al gobierno paraguayo, como vos sabés. Roa era candidato al gobierno español, del Ministerio de Cultura, que en esa época manejaba todo, ¿verdad? Ni siquiera le llamaron, porque yo sé, no llamaron a ningún funcionario nuestro de nada. Dieron la noticia por la prensa nomás. Entonces, que no sé si no es mejor. La cuestión es que él, cuando terminó, también atacó a Rubén, y lo atacó como lo atacó a Carlos. Y ahí es donde se armó la gran podrida. Y yo creo que finalmente Roa exageró mucho y se habrá arrepentido de lo que hizo, porque eran dos personas que siempre defendieron la obra de Roa Bastos en Paraguay. Pero así son las cosas.
Con respecto a la historia de la literatura paraguaya, nomás quiero decir que Victorio Suárez hizo una gran obra también. ¿Cómo no? Yo conozco, pero no es historia, es de la época actual. Se llama Historia de la Literatura Paraguaya. Cada uno de los escritores hablamos. Nos hizo un reportaje a cada uno, una entrevista a cada uno. Pero hizo primeramente una especie de hizo historia. Una recapitulación. En la época de la colonia. ¿Pero qué es lo que dijo de la colonia? Media página. ¿Quién es el autor de la colonia? ¿Quién es el autor? No, hizo una historia, historiando nomás el tema de la literatura. Pero cuando ese es el problema que tiene la gente. Vos estás nombrando a un amigo mío, yo lo quiero mucho a Victorio. Yo te voy a decir una cosa. Cuando vos hablas de literatura, tenés que hablar de libros. No podés hablar de otra cosa. No, me refiero a este libro de historia que publicó Victorio. Pero te estoy queriendo decir, en el libro de Victorio, él no puede hablar del libro del siglo XVI porque en el Paraguay no se imprimían libros del siglo XVI. Hizo referencias nomás. Referencias, pero puede hacer una referencia diciendo no se imprimieron libros. No, manera así referencial nomás, no. Hasta después, ya la parte de las entrevistas que hicieron los escritores. Hizo entrevistas a todos los escritores. Eso sí. Eso. Bueno, podríamos tocar un poco de ese tema y tocar otros temas. A mí me pica ya todo, quiero hablar de eso. Entonces vamos a esperar. Dale, habla vos ya sobre el tema. No, vamos a esperar el tiempo. Yo creo que hay una literatura latinoamericana, en primer lugar. Creo que hay. O sea, que no toda la literatura de los países es parte de la literatura latinoamericana. Eso es cierto, ¿verdad? Pero hay una literatura latinoamericana, que es la literatura de 100 años de soledad, digamos. Es esa literatura. Pero 100 años de soledad es literatura colombiana. Claro, cuando vos te vas a una universidad afuera de América, por ejemplo, te vas a Europa, te hablan una gran novela de América Latina porque Colombia es América Latina. Pero pero nunca dicen que es otra cosa que una novela colombiana. No te dicen, te hablan de la influencia fuera de Colombia, te hablan de la influencia de 100 años de soledad en países como Uruguay, Chile, todo lo que vos quieras. Pero es una novela colombiana. Y los colombianos te van a cortar la cabeza si es contrario. Yo no puse ese ejemplo de 100 años de soledad como recién estuviste hablando, más de 100 años. Quiero terciar un poco ahí, quiero comentar brevemente nomás lo que yo entiendo que vos estás queriendo decir, Mario. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, cuando leí El reino de este mundo de Carpentier. Después leí 100 años de soledad y después Yo el Supremo de Roa. Veo una cierta atmósfera, maravillosa, se puede decir, ¿verdad? De lo real maravilloso ahí que flota, ¿entendés? Yo creo que no sé si es por ese lado que vos estás diciendo, Mario. Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que la palabra exacta que usaste lo describe mucho, es la atmósfera. La atmósfera latinoamericana y se da un estilo en esa atmósfera, ¿verdad? Pero no todos los escritores de los países integrantes de América Latina, de esa división política que es América Latina, por supuesto son cultores o profesan esa literatura latinoamericana, ¿verdad? Eso es totalmente cierto. Es decir, el propio Borges no es, ¿verdad? No se le puede incorporar a eso. Dame un nombre, por ejemplo, yo tomo el caso de un García Márquez. García Márquez crea un universo como Macondo, ¿verdad? 100 años de soledad. ¿Es una novela mexicana? No, es una novela colombiana. Sí, pero tiene que ver, tiene que ver con México y tiene que ver con Paraguay. Tiene que ver con toda la lengua española, tiene que ver con toda la lengua española. Yo caí de espalda cuando supe, por estadística,
que en España por persona se leía más a García Márquez que en América Latina. Por persona, lector por persona, se vendía más sus libros en España que en América Latina. Yo te estoy hablando de 1990 y tantos, 2000 por ahí, hace 20 años. Vendían más libros de García Márquez en España que en América Latina. Y él siempre, y bueno. Pero que hay una literatura latinoamericana, hay, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Porque esa atmósfera, es esa manera de representar la realidad, de transmitir la realidad a través de la literatura, de un estilo literario, y los temas, la temática, y provenientes de quienes, de las personas que han tenido una raíz cultural muy unida a la historia de su país, ¿verdad? De nuestro país. Pero yo te digo... Déjame terminar. Sí. Por ejemplo, en contraposición, se lo pongo a Borges, ¿verdad? Borges, pero ni por broma es parte de esa literatura latinoamericana. Él es un europeo, vos le lees y es Europa. Quien está escribiendo es Europa, lo que se relata es Europa, el objetivo de lo escrito. Es decir, no tiene nada que ver América. ¿Entendés? Sin embargo, si vos tenés hombres como Roa, o como García Márquez, o como Rulfo, o como un montón de otros que tienen la esencia de la historia de su país, llevan la cultura de su país impregnada, y esa es la que transforman en literatura y en libros, que esa literatura se plasma en libros. Esa es literatura latinoamericana, ¿verdad? Bueno, está bien. Yo no ese es el principio por el cual yo creo que es así, ¿verdad? Un ejemplo de gente que sostiene que es una comodidad decir latinoamericana como es una comodidad decir europea. Porque a mí ponerme, por ejemplo, la literatura en alemán al lado de la literatura francesa, yo me mato de risa. No tienen nada que ver una con otra. Nada que ver. Sí, pero México y Uruguay no son tan diferentes como Francia y Alemania. Los uruguayos se dieron a conocer en Buenos Aires. Los paraguayos todos se dieron a conocer en Buenos Aires, pero el Paraguay no reconocía a nadie. Claro. Los chilenos, vos sabés que un tipo como Neruda no publicaba en Chile, publicaba en Buenos Aires. Pero lógico, si los tres grandes editoriales eran Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires. Y entre las tres... Lo que yo te quiero decir es que anda a decir que un tipo que es un gran escritor belga prefiere publicar en París y no en Bélgica. Al día siguiente le quitan, no te digo la ciudadanía, pero el afecto. Hay cuantos escritores que se fueron a Francia y que se hicieron ciudadanos franceses después, porque sabían que si publicaban en París, terminaban en Bélgica. Como pasó con la pintura. Pasó con Magritte, que era un belga a muerte. Cuando se fue a Francia, los realistas franceses, volvió a Bélgica. Y de Bélgica se iba directamente a su Marchand en Estados Unidos. ¿Verdad? Ahora, yo pienso, esto no deja de ser una forma personal, hay no una literatura, hay una comunidad de naciones que es mucho más importante. Esa comunidad de naciones es Latinoamérica. Hay un gran parecido entre las naciones de América Latina. Hay un gran parecido entre naciones. Hay un gran parentesco histórico entre naciones. Muchas cosas. ¿Verdad? Y entonces... Los procesos históricos de cada uno de los países latinoamericanos son muy similares. Los procesos históricos de cada uno de los países europeos son absolutamente diferentes. Es decir, Albania con Gran Bretaña, nada que ver, ¿verdad? O sea, ni Polonia con Portugal, ¿verdad? No. Absolutamente diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí no existe una literatura como tal, una literatura que toda América europea. Latina era parte del Imperio Español. Pero lógico, y ahí está.
Entonces, por eso es lo único que había era España. Una matriz. Nosotros tenemos una matriz, los latinoamericanos. Ellos no tienen. España, América no existía. América existía como una unidad para el Imperio Español. Eran provincias, no eran repúblicas. Eran provincias. Y todos queríamos independizarnos y más o menos nos independizamos en la misma época. Y después vinieron los criollos y luego los mestizos y hoy somos lo que somos, ¿verdad? Es decir, ese tipo de... Tenemos un proceso histórico muy similar. Si no es, no es igual un dominicano que un chileno, ¿verdad? Pero una similitud tremenda ahí entre un hondureño y un... Cuando fui a El Salvador, ¿verdad? Me parecía ver Paraguay, ¿verdad? Me parecía ver Paraguay. Yo tuve la misma experiencia. A mí me da la impresión siempre de que estoy en Paraguay otra vez. Pero no es eso. Yo me refiero a que hay una unidad en términos de naciones latinoamericanas porque tienen un mismo origen, el origen español y la liquidación de la raíz india. Acá hundieron a todos los indígenas de raza guaraní como hundieron a todos los indígenas de otras razas fuera de este país. Hundieron en la Argentina, hundieron en Chile, hundieron en Perú, hundieron en todos lados, hundieron. Solamente quedó vigente la matriz española. Ahora, muy interesante el debate. Yo mira, te voy a contar algo que a vos te va a interesar. Mira, en un viaje de los que hice a Lima, le pregunto a un amigo mío, presidente de la Academia de la Lengua en Lima, Marco Martos Carrera, y lingüista profesional, le pregunta: Marco, yo camino mucho por Lima, no escucho hablar quechua a nadie. En Lima está prohibido desde el siglo XVI hablar quechua. Llegaron los españoles acá y se prohibió hablar quechua. Tenía que irte a los suburbios para hablar quechua. Y yo ahí entiendo el desprecio tan terrible hacia toda una cultura antigua y probablemente digna de ser estudiada en serio, como eran los quechua. Ahora, un comentario final nomás, que me acordé de otro libro que me parece muy interesante como muestra de atmósfera, que es Martín Fierro. Maravilloso libro. Es un libro que para mí es único en el mundo, o sea, no hay una reproducción lingüística que vos puedas, pero tiene eso de maravilloso también. Inclusive tiene una suerte de reivindicación ancestral indígena, ¿verdad? Por esa sabiduría, por esa... En el libro hay enfrentamiento con los indígenas. Hay enfrentamiento de los gauchos con los indígenas. Sí, es cierto. Pero digo, en el lenguaje es como que se incorporan ciertos saberes. Sí. O sabidurías ancestrales, ¿verdad? Pero claro que sí. Es uno de los libros más hermosos que yo he leído en mi vida, Martín Fierro. Claro. A mi modo de ver. Uno de los libros también que mucho me gustó es que leímos en la facultad, La vorágine, de José Eustacio Rivera. Totalmente colombiano. Yo te voy a decir del comienzo de La vorágine. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Así comienza la novela. ¡Qué buena! Muy buena. Jacobo, es un lujo que estés ahí. Es un lujo, hermano. Social. A mí me preocupa Mario, que está manejando. Eso es lo que siempre estaba preocupando. Mario es un sabio. Está hablando y está manejando. Mario es un sabio que sabe hacer tres cosas a la vez. Piensa, maneja y habla. Maneja y está hablando, me preocupa eso, che. Piensa, maneja y habla. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy y convocando, querido hermano, escuchen bien lo que voy a decir. Entonces, el jueves 21 de enero nos encontramos a la hora de costumbre, a las 6,
y con seguramente a lo mejor algún otro compañero más. Y les deseo a ustedes un feliz descanso. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Muy feliz nuestro año nuevo. 31 inicio de año, para toda la familia, para ustedes también. Está para todos ustedes. Saludos. Víctor también, que está detrás de cámaras. Sí. Voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando ahora, por favor. ¿Verdad que ya llegamos a las 1:30? Permiso. Un abrazo a todos. Un abrazote grande para todos. Realmente un abrazo y felicidades para todos ustedes, queridos. A Víctor, que dijiste recién también, a todos los que hacen posible esto, ¿verdad? Esto es magnífico, hay que mantener. Es magnífico. Así mismo. Un gran abrazo, Mario, a vos y la familia. Y José también. Les cuento que yo ya hubiese estado dormido acá en el volante si no... Sí, no te vi. Me estaba preocupando eso, Mario. Te quería decir ya, pero... Un gran abrazo, Mario. Ante eso estoy despierto. Buen retorno a tu casa, me están esperando los puentes de allá en Samber. Acá cerca ya estoy pasando acá por la montaña esta. El cerro. No, yo estoy yendo por Luque acá, Luque a Samber. Estoy por Futuro, ¿viste? En la parte más alta. Tiene una vista fantástica. Lagos. Yo estuve ya una vez por ahí, pero cuando era camino terraplenado todavía. Pasé por ahí. Ahora cambió totalmente. ¿Cuándo van a venir, a Samber? Y hagamos una reunión en Samber. Organicémonos y acá yo voy a desalojar a todos los que quieran alojarse y entonces nos alojamos nosotros. Claro. Y conocer un poco ahí y charlamos. Conocer ahí tu estancia. Tu quinta. Organicen nomás y pónganse de acuerdo y ya lo hacemos. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a estar. Y Jacobo también. Un gran abrazo, Mario. Otro año para usted. Alberto, querido. Chao, chao. Feliz retorno. Gracias. Bien. Chao, José. Igual. Chao.